que estamos estudiando el Evangelio de Lucas y estudiáramos un pasaje que hemos estudiado ya muchas veces y que habla de la naturaleza de la iglesia. El apóstol Pedro hace una descripción del pueblo de Dios y es lo que vamos a estudiar hoy, porque el enfoque de este año evidentemente tiene que ver con esto que vamos a estudiar el día de hoy. De hecho, este año, el tema de este año es proclamando las obras maravillosas de Dios. Ese es el tema de este año. Y necesitamos entender por qué debemos hacer algo así como cristianos. Necesitamos entenderlo, porque no se trata simplemente de hacer. Lo que hacemos empieza por lo que somos. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Antes de eso, quiero comentarles, la próxima semana los hermanos que colaboran con el servicio, con toda la actividad del servicio, tienen una reunión después del servicio en la terraza con Julián, o tenemos una reunión con él. ¿Listo? Es para que lo tengamos presente. Quiero que me acompañen a primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2, versículo 4. Es una escritura que hemos estudiado muchas veces, cuando estudiamos también la Biblia con las personas, y hoy la vamos a repasar. Primera de Pedro 2, versículo 4, hoy leo: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes, ya Pedro refiriéndose a la iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido. Vamos hasta ahí. Y lo que hace Pedro acá es una descripción del pueblo de Dios. Este pasaje está en el contexto también del llamado que el apóstol Pedro hace a la iglesia a ser santa. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo, refiriéndose a un pasaje en Levítico 19, 1 y 2. Está en ese contexto. Ahora el apóstol Pedro describe al pueblo de Dios, a la iglesia, y no la describe como una organización, no la describe como una denominación, no la describe como una institución, no la describe como una empresa de marketing, la describe de forma diferente. Primero, lo que dice es, en el versículo 4 y 5, que la iglesia es piedras vivas.
piedras vivas. Versículos 4 y 5. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Generalmente asociamos la iglesia a un templo, a una denominación, a una organización. De hecho, eso pesa mucho el día de hoy. Si la iglesia es grande, entonces no debe ser una iglesia de sana doctrina. Si tienen un buen grupo de alabanza, una banda, entonces no, aquí es como bien. No siempre es así. Las apariencias engañan. Aquí Pedro, no está describiendo una magnífica organización. Está describiendo una casa espiritual. Los cristianos, en virtud de nuestra relación con Cristo, la piedra viva, somos como piedras vivas. Esta metáfora que usa Pedro se deriva de Isaías 28:16. Cristo es la piedra viva, porque se trata de una persona. Pero al mismo tiempo es la piedra que da vida. ¿A quiénes? A quienes por fe se unen a Él. Por ser el Hijo de Dios tiene vida en sí mismo. Esa piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, es quien nos da vida. En Hechos, Pedro hace continuamente una comparación entre la hostilidad de los incrédulos hacia Jesús y su exaltación por parte de Dios. Cristo es esa piedra viva que muchos han rechazado, incluso entre su mismo pueblo. Han rechazado a esa piedra viva. Los cristianos, al acercarse a Cristo, son piedras vivas. No son pedazos de piedras reales, sino personas que derivan su vida de Cristo. La piedra viva original a la que se han acercado. Con estas piedras vivas se está edificando una casa espiritual. Cuando hablamos de piedra, hablamos de algo sólido, ¿verdad? Algo fuerte. No es algo blando, y me encanta esa metáfora que usa la Escritura para referirse al pueblo de Dios. Porque Dios está construyendo esa casa con estas piedras vivas. Pero evidentemente estamos llamados a ser sólidos. Y es una paradoja también. Porque como seres humanos tenemos una cantidad de debilidades, una cantidad de fallas, una cantidad de inconsistencias y de incoherencias, que es paradójico que Dios se haya fijado en personas como nosotros para construir su casa, su templo. Pero eso se fijó precisamente en nosotros por eso, porque su casa no depende de nosotros, sino de lo que Él hace en nosotros. Amén. Y al acercarnos a Cristo somos como piedras vivas. Eso trae muchas imágenes a mi mente: solidez, madurez, convicciones fuertes. En eso está pensando Jesús. Cuando Jesús vio a Pedro, y es interesante porque Pedro significa piedra. Es interesante que Pedro use esta metáfora, porque cuando antes de ser un discípulo de Jesús, se llamaba Simón, que significa caña, algo que se parte fácilmente. Pero cuando se acercó a Jesús, Jesús le dijo: tu nombre será ahora Pedro. Piedra. Una piedra viva. Ya no vas a ser una caña que se quiebra fácilmente con el viento.
vas a ser una piedra. Pero a pesar de que Pedro fue una piedra, traicionó a Jesús. Lo negó 3 veces. Y aún después de eso pasó por serias dificultades en su cristianismo. Pero aún así Jesús lo veía como una piedra. Y en sus cartas tú puedes observar cómo Pedro llama a los cristianos a ser personas sólidas. Y si hay algo, hermanos y amigos, que quiero transmitir el día de hoy, es que como cristianos tenemos que ser personas sólidas. Como cristianos estamos llamados a exhibir un tipo de convicciones completamente distintas a los valores y principios de este mundo. Porque hay un propósito para todo esto. No tenemos que ser así solamente porque tenemos que ser así. Hay un propósito en todo eso. El ser iglesia nos hace privilegiados. Amén. Pero también pone en nosotros como cristianos una gran responsabilidad. Amén. Proclamar sus obras maravillosas. Amén. Tenemos que ser mensajes vivos. Tal vez tu vida, ojo con lo que voy a decirte, tal vez tu vida sea la única Biblia que otros puedan leer. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu caminar? ¿Eres una piedra viva? ¿O estás declinando del llamado que te hizo Dios? Y en lugar de eso, tal vez eres una caña quebrada. Pero si aún es así, si tal vez estás así, todavía el llamado es ese: a ser piedras vivas. La misión nuestra como iglesia es precisamente esa: ser algo para hacer algo. Y ese hacer está determinado no por nuestras propias ideas, sino por la idea que Dios tiene de la iglesia. Proclamar sus obras maravillosas. ¿Sabes qué he pensado yo estos días? Los días que no estuve predicando. La Biblia, el Nuevo Testamento, está impregnado de la Gran Comisión. Por todo lado. Hay un libro entero en el que vemos cómo se aplicó Mateo 28, 18 al 20 en el mundo. Ese libro es Hechos. Las cartas describen con mayor profundidad algunos problemas que presentó la iglesia en ese trasegar de 30 años. En esos primeros 30 años de la iglesia. ¿Qué veo yo? La Gran Comisión impregnada en el Nuevo Testamento. La iglesia es una gran diferencia en esos primeros 30 años. La iglesia en esos primeros 30 años puso el mundo de cabeza. Lo puso de cabeza. El mundo no volvió a ser igual después de eso. No volvió a ser igual. Pero lo que yo veo hoy día es que la iglesia, en lugar de convertir al mundo, es el mundo el que está convirtiendo a la iglesia. A mí eso me preocupa, porque la única esperanza que el mundo tiene es la iglesia. Así es. Miren, voy a ser claro, ni es el coaching, ni es la superación personal, ni es el budismo, ni es el zoroastrismo, ni es la filosofía, no es nada de eso. La única esperanza que tiene la iglesia, el mundo, es Cristo y su iglesia. Por eso es tan importante que entendamos quiénes somos como cristianos y para qué estamos aquí. Vamos, si tú nos visitas,
por primera vez o llevas un tiempo viniendo, tienes que entender que la razón por la cual estás aquí le pertenece a Dios. Bien. Y esa razón es ser un discípulo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas un discípulo, que tú sigas a su Hijo, que creas en Él, que pongas tu confianza en Él, que seas una piedra viva que sigue a la piedra viva, la piedra angular. Amén. Esa es la voluntad de Dios. No es otra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros como iglesia hagamos una diferencia en este mundo. Seamos sal y seamos luz. Es lo único que podemos hacer. Somos 100 discípulos en la ciudad de Medellín. Ahora, no somos los únicos discípulos en la ciudad de Medellín. Pero ¿sabes una cosa? Tampoco hay muchos discípulos en la ciudad de Medellín. Hoy hay un evangelio que no es el evangelio y que no está haciendo ninguna diferencia. Son 3 millones de personas en solo Medellín. Y somos muy pocos discípulos para 3 millones de personas. Tenemos una gran responsabilidad. Hermanos, es interesante, pero el mes pasado, el mes de enero, en el solo mes de enero, fueron asesinadas 55 personas en esta ciudad. Casi que 2 personas por día. Eso es absurdo. Es absurdo. Se supone que el cristianismo tiene que transformar. Y lo que me llama la atención es que esta ciudad es profundamente religiosa. Pero no está pasando realmente mucho con eso. No es mucha la diferencia que se está haciendo con eso. La religiosidad no está transformando absolutamente nada. Es como un árbol muy frondoso sin fruto. Es como ver un árbol de naranjas así, bien verde, y uno va a encontrar naranjas y no encuentra. Va a buscar naranjas y no encuentra. Pero no es de naranjas, sí, pero no da. Pero está frondoso, se ve bien, se ve chévere, se ve increíble. El tronco, mira las ramas, pero no hay naranjas. Es como veo yo mucho hoy el cristianismo. Muy frondoso, se ve bien, luce bien, pero no hay mucho, no hay fruto, no es evidente. Y me pregunto por qué. Tal vez porque le hemos apostado más a cómo se ve, a cómo luce, que profundamente quiénes debemos ser como cristianos. Nuestra vida es importante. Nuestra vida hace una diferencia, buena o mala, pero la hace. En serio, la gente nos ve y se pregunta, ¿eres cristiano? Sí. Y también se hacen muchas preguntas. Yo pensé que los cristianos eran así. O yo pensé que los cristianos eran de este modo. Y como les he dicho en otras ocasiones, las personas nos critican no porque nos quieran criticar, sino porque profundamente ellos anhelan que existan verdaderos cristianos. Y cuando no lo ven, se desilusionan y por eso son tan agresivos muchas veces. Pero no es porque nos quieran criticar realmente, sino porque anhelan que existan esas personas. Yo lo anhelaba antes de ser un discípulo. Yo anhelaba encontrar a alguien que viviera esto, porque tenía una necesidad profunda de Dios. Y la religiosidad en la que vivía no estaba haciendo absolutamente nada con mi vida. Si somos cristianos, tiene que haber una diferencia grandísima en cómo pensamos y en cómo vivimos. Profundamente. Somos iglesia, somos piedras vivas, no solamente aquí, en el lugar donde estamos, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. En toda parte somos piedras vivas. Ser piedras vivas no se reduce
al domingo por la mañana, o no se reduce al viernes en la noche, o a la charla bíblica, o al tiempo discipulado. Ser piedras vivas es todo lo que somos. Y debemos vivir siendo así. Esto debe consumir nuestras vidas. ¿Y por qué lo digo? Hermanos, porque el mundo te demanda a ti consumirte en el mundo. Sí, mira, el mundo quiere que sigas ciertos ideales y que sigas a ciertas personas. El tema de la moda, por ejemplo. ¿Tú sabes cómo se pone algo de moda? Yo tampoco. Pero se pone de moda. ¿Quién lo puso de moda? Ni idea. Pero de un momento a otro está de moda usar la barba larga. ¿Quién lo puso de moda? Ni idea. Pero alguien en algún momento resultó con la barba así y hoy se ve bien y todo el mundo. ¿Por qué? No sé. Pero se ve bien. Entonces, el mundo te llama a consumirte en algo. Lo interesante del asunto es que nosotros seguimos esa corriente. Hay que comprar porque es barato. ¿Quién dijo? No sé, los anuncios de Falabella es. Y tú te vas por ahí. Pero cuando la Biblia te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que ser un discípulo. No. Saca los 100 argumentos que tienes para no ser un cristiano. Pero con todo lo demás te rindes fácil. Ah, sí. Y te dejas llevar. ¿Verdad? Que no hay que corregir a los hijos, que no hay que decirles que no porque se frustran. ¿Quién dijo? No sé, pero dicen. Y hay que hacerlo. Y hay que seguirlo porque es que dicen. Mira, no hay que decir que no. Hay que decirles todo sí. Hay que consentirlos, hay que animarlos. Hay que hacerles porras. Y yo veo, a los que yo veo frustrados es a los papás. Y ahora hay que hacer un trabajo con los papás. ¿Cómo sacar a los papás de la frustración de no poder educar a sus hijos? ¿Pero quién dijo? No sé. Algún psicólogo dijo eso, pero pues ya está el problema ahí. ¿Qué hacemos? Obedecer a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque Dios piensa diferente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Somos piedras vivas, hermanos. Estamos llamados a vivir para ser piedras vivas. Así es. Lo segundo que dice Pedro es que la iglesia es una comunidad que confía en Cristo, la piedra angular. En el versículo 6 dice, así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Y esta es una obvia referencia a Cristo, como lo aclaran los versículos 6 al 8. La piedra angular que determinaba el diseño y la orientación del edificio era la piedra más importante de toda la estructura. El cuadro que Pedro presenta es el de una estructura formada por los discípulos, piedras vivas, diseño y orientación de los cuales forman parte todos los que se hallan en conformidad con Cristo, la piedra angular. Para nosotros, como cristianos, esta piedra debe ser preciosa, o por lo menos así lo asume y considera Pedro. Nuestro diseño y orientación como cristianos debe estar conforme a Cristo. Él es quien debe ser la parte más importante de la iglesia como comunidad, pero también de cada uno de nosotros como cristianos. Y eso no debe quedar solamente en un eslogan. Ah, sí, Cristo es la piedra angular. Es la piedra angular de la vida de cada uno de nosotros. Porque esa es la orientación del edificio. Construimos con base en Cristo y en virtud de Cristo. Él es nuestro modelo. Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Es Él en quien debemos fijarnos.
Dice, miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. El mundo te desilusiona constantemente. No hay nada que nos desilusione más como colombianos que ver a nuestros gobernantes. Desafortunadamente es así. Estamos desilusionados, estamos cansados, estamos fatigados. No vemos a alguien en que podamos decir, puedo confiar en esta persona, porque no tenemos ni idea. Así es. Y eso es desafortunado. Muchas personas nos han desilusionado en la vida. Pero ¿sabes qué dice acá? El que confíe en ella no será jamás defraudado. No entiendo a veces por qué tenemos tanto miedo de seguir a Jesús. Si no vamos a ser defraudados. Cristo es la piedra angular, la piedra viva, la piedra más importante del edificio. Yep. No serás jamás defraudado si pones tu confianza en Él. Es lo que dice la Escritura. Él es quien debe dirigir nuestra vida. Y cuando hablamos de piedra angular, no se puede quedar, como decía al principio, solamente en un eslogan. Suena bonito. No, porque toda la orientación de nuestra vida es esa. El cómo vivo, el cómo pienso, está en virtud de quien es mi maestro. ¿Sí me hago entender? Claro. Mi maestro. Cuando estudiamos la Biblia, le decimos a las personas, mira, tú tienes que pensar de la manera que Cristo pensó. Cuando estés en determinadas circunstancias, tienes que pensar qué haría Jesús. Y eso es lo más difícil de hacer. Porque ¿sabes qué se atraviesa? Nuestra naturaleza. Yep. Nuestro pecado, nuestra debilidad. Y dejamos de pensar así. ¿Qué haría Cristo? Es una frase supremamente abrumadora. Difícil. Pero finalmente es lo que tenemos que hacer. Yep. En tu matrimonio, con tu esposa, la Biblia nos llama a ser como Cristo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esta es mi piedra angular para mi matrimonio. Cristo amó a la iglesia, su novia. De la misma forma tengo que amar yo a mi esposa, mi novia. De la manera que Cristo lo hizo. No de la manera que creo yo que debe ser o que el mundo piensa que debe ser. El mundo no tiene ese criterio. Si lo tuviera, no existiría el divorcio. Jesús mismo dijo cuando le preguntaron, oye, ¿por qué Moisés le dio un certificado de divorcio a esta gente? Fácilmente él respondió, por lo tercos que son ustedes. Pero ese no fue el diseño. Es por su terquedad. ¿Cuántas cosas, hermanos, en nuestra vida pasan, y amigos, más por nuestra terquedad? Más porque dejamos de confiar en Cristo y decidimos confiar en nosotros mismos. Más porque no sabes que esto del cristianismo, como que yo mejor lo hago a mi manera. Y terminamos tan mal, tan defraudados, tan desilusionados. Pero la Biblia dice que si tú pones tu confianza en Cristo, Él no te va a defraudar. Que decía Alfredo, ¿no? ¿Cuántas de las enfermedades que hoy existen no tienen nada más o mucho que ver más que con nuestro pecado? Obviamente no digo que todo es así, pero ¿cuánto de eso no tiene que ver con nuestro mismo pecado? Drogas, alcoholismo, enfermedad de transmisión sexual. Eso no se pasa por un estornudo. ¿Pero por qué? ¿Sabes? Como sociedad nos preciamos de ser cristianos. Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle,
¿Tú eres cristiano? Sí. Es que no soy un animal. No solamente hace una pregunta, no. Nos preciamos de ser cristianos. Mi pregunta ¿es esa piedra angular la que está orientando toda esta construcción o qué es lo que la está orientando? Miren nuestra responsabilidad como iglesia, mis hermanos y amigos que nos visitan. Cristo es la piedra angular. La persona más importante aquí tiene que ser Jesús. Y nosotros como piedras vivas tenemos que vivir en función de quién es Jesús en nuestras vidas. Pero confiar en Él. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? Por Cristo. ¿Por qué piensas como piensas? Por Cristo. ¿Por qué haces lo que haces? Por Cristo. Cristo tiene que ser nuestra piedra angular. Lo que orienta todo en nuestra vida. Él tiene que ser eso. Y no vamos a ser defraudados. Lo tercero, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido. Antes dice, tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Cristo también es una piedra de tropiezo. ¿Pero por qué es piedra de tropiezo? Pedro lo explica claramente. Por la desobediencia. Por la desobediencia. Luego le dice a la iglesia, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¡Wow! Tenemos una nueva identidad, una nueva naturaleza. Somos su pueblo. Somos linaje de Dios. Porque como dice Malaquías 3, Él quiere una descendencia. Somos linaje. Somos real sacerdocio. Nación santa. Eso somos. Es como Dios nos ve. Como iglesia. Si eres un cristiano, es como Dios te ve. De esa manera. Él te ve como su pueblo adquirido. Como su pueblo, como su nación, su linaje. Eso somos. Si tú nos visitas por primera vez, creemos en virtud de la voluntad de Dios que seas eso. ¿Pero para qué? Para proclamar las obras maravillosas de Dios. ¿Sabes para qué somos todo eso, hermanos? ¿Para qué somos piedras vivas? ¿Por qué tenemos que confiar en Cristo? ¿Por qué somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Para predicar el Evangelio. Y no solamente desde el púlpito. El Evangelio lo tenemos que predicar, no solo aquí, sino afuera. Hoy, nuestro querido amigo Alfonso López empezó con su primer sermón en Barranquilla. Amén. Hoy está allá. Él entendió para qué estaba en esta tierra. Él lo entendió. Dejó su negocio, dejó todo lo que lo tenía supremamente bien aquí. Porque estaba bien. Pues, su empresa. Una vida financiera sólida, muy bien administrada. Bien, ¿no es lo que todo el mundo sueña? Una casa, chévere, rico y bien. Dejó todo y se fue a Barranquilla. Y eso para muchos es como, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? El tipo está loco. Sí, está loco. Pues es que, ¿quién dijo que ser misionero es de cuerdos? Hay que estar loco para hacer eso. Es en serio. Pues el mundo piensa así, ¿no? Pero si estamos locos, como dice Pablo, lo estamos para Dios. Amén. Y como él mismo decía, que me aguanten un poquito más de locura.
Porque claro, cuando uno toma ese tipo de decisiones, choca totalmente con la cultura, incluso con la cultura de la iglesia. Choca. Pero ¿sabes a qué estamos llamados, hermanos, como iglesia? A proclamar las obras maravillosas de Dios. A eso estamos llamados. Cada uno de nosotros. A compartir el evangelio que transformó nuestras vidas. No por obligación, sino por gratitud, en virtud de lo que somos, en virtud de donde Dios nos sacó y nos puso. ¿Qué es lo que dice más abajo? Versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Quiénes éramos antes? Gente sin nada. ¿Ahora qué somos? Un pueblo que salió de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, estamos en una ciudad en tinieblas morales y espirituales. Una ciudad que necesita urgentemente del evangelio. Una ciudad que necesita urgentemente de gente sacrificada, de gente que deje de pensar tanto en sí misma y comience a predicar y siga proclamando las obras maravillosas de Dios. Amén. Esos 55 muertos del mes pasado tienen que ser un termómetro para nosotros. Tienen que ser un indicador del estado en el que se encuentra nuestra ciudad. No es para asustarnos, es para ser urgentes. Esta ciudad necesita el evangelio. Necesita que nosotros les prediquemos el evangelio. Ellos necesitan saber del amor de Dios, de la esperanza del evangelio. Ellos necesitan saber de la gloria de nuestro Dios, de que estas tinieblas se pueden salir hacia su luz admirable, tal cual como lo hicimos nosotros. Porque todos fuimos rescatados de ahí. Aquí no hay nadie buena gente. Aquí salimos de las tinieblas. Y tú supieras las tinieblas del que está a tu lado, te harías en otra silla. Porque salimos de las tinieblas, no salimos del paraíso. Jesús dijo: yo vine a gente mala, a enfermos que necesitaban un médico. Porque Alfredo es el amigo de uno, ¿no? Y uno lo llama para saludarlo. Pero también cuando lo llama dice: hermano, me duele aquí, me duele aquí. Tú no le haces esa pregunta porque, pues obviamente porque eres un médico. ¿Sabes? A mí me impacta mucho la compasión de Alfredo. Me impacta mucho su... Porque él podría decir: ¿sabes qué? Esa consulta te vale 150. por lo menos. Pero cuando tú llamas a Alfredo, él es tan amable, él es tan... Mira, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Tómate tal cosa, tómate tal otra. Porque es consciente de su vocación. Él es consciente de que es un médico. Y de la razón de ser de un médico es esa. Somos cristianos, hermanos. Salimos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. Fuimos objetos de su misericordia. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. El enfoque de este año va a ser ese: proclamar sus obras maravillosas. Todo va a estar orientado hacia eso, hacia proclamar sus obras maravillosas. Pero para eso somos Nación Santa, mis hermanos. Para eso somos iglesia. Somos iglesia no para lucir bien, sino para llevar el mensaje del evangelio a muchas personas. Y como les decía, el Nuevo Testamento se ha impregnado, saturado de la gran comisión. La razón de ser de un cristiano es ser pueblo y proclamar el evangelio. Ser pueblo de Dios y proclamar el evangelio. Esa es nuestra razón de ser.
No hay otra razón por la cual estamos aquí. Amén por tu profesión, amén por tu estudio. Síguelo haciendo, sigue estudiando. Y ojalá que tu estudio, tu profesión, tu actividad económica, lo que sea que hagas, contribuya a que este mundo sea diferente. Pero la razón de ser nuestra como cristianos es proclamar el mensaje de hoy. Esa es nuestra razón de ser. Y eso es lo que vamos a hacer este año. Entonces, quiero compartirles lo que va a ser nuestros planes de este año. Voy a ver si logro manejar esto bien.